Antes de nada, de nuevo agradecer que hayáis venido a esta tercera mesa dentro de los conversatorios que estamos haciendo sobre la exposición Otras liturgias. Ya lo sabéis de sobra, pero por si acaso hay alguna persona nueva, es la exposición que está ahora mismo en la planta baja y también en 3 salas del museo, en la que una serie de artistas contemporáneos de todo el Estado español, 35, con un buen grupo además de artistas de Navarra, interactúan con piezas de la colección partiendo de unas temáticas que se trabajan, que son la idea de curación, de sanación, también de temporalidad extendida. Son distintos conceptos, ¿no? Pero todos en torno a esas ideas de autoconocimiento, incluso de revalorizar el arte desde un lugar, pues a lo mejor no tanto desde lo contemporáneo, de la ahora, del aquí, sino dándole lugar a las piezas antiguas y a su propia energía, como si todas estuvieran pudiendo ser sujetas a una apreciación, a una experiencia artística compartida. Yo siempre digo que las piezas contemporáneas, algunas de ellas parecen las piezas arqueológicas porque también se han traído piezas del Museo Etnológico o piezas antiguas, y las piezas antiguas, en esa conversación con las contemporáneas, algunas tienen un tono pues como si se hubieran recargado de energía o de sangre, ¿no? Es como que se hubieran revitalizado. Entonces, también es verdad que es una experiencia que habla de muchas más cosas, porque el grupo de artistas es muy heterogéneo, distintas genealogías, son edades muy diferentes, distintos acercamientos al arte, de artistas muy profesionales, digo profesionales porque solo se dedican a ello, a la carrera artística, a artistas que simultanean también con técnicas de autocuración, con terapia, también artistas que son a lo mejor más antisistema o outsider, y artistas que sin embargo siguen a lo mejor una carrera más normativa o más académica. Esa mezcla me parecía interesante, todo a partir de afinidades también personales. El catálogo, que sabéis que ya está disponible hace tiempo, el libro de la exposición, porque es un buen volumen, está disponible en línea, o sea, se puede desde la página del museo obtener el PDF y podéis leer todas estas cosas, ¿no? Hoy, en la tercera mesa, vamos a abordar las 2 últimas categorías que nos quedaban por repasar, porque la exposición, aunque es muy libre y esas correspondencias se hacen de una manera, pues bueno, casi personal, sí que para quien quiera ver cuál es el trabajo que nosotros hemos hecho, las artistas y los artistas y yo, pues se explica, y yo sí que hice pues una pequeña clasificación en 6 temáticas que hemos ido analizando en los 2 primeros conversatorios, las 4 primeras, y hoy nos vamos a dedicar sobre todo a hablar de las 2 últimas, porque con esta mesa cerramos las mesas sobre conversatorios de artistas de Navarra. Hoy vamos a hablar de la sanación y de finitud y tránsito. Estas son, lo dejé para el final porque realmente son algunos de los temas más importantes, casi el origen del encargo, ¿no? Cuando realmente se me propuso si podía con algunas de las piezas del museo hacer una interrelación con los artistas contemporáneos. La idea de sanación, que el arte pueda curar o que haya elementos también etnológicos o etnográficos que curan, claro, es muy abierta y está de distintas maneras en la exposición. Y luego, en cuanto a la finitud y tránsito, es también uno de los grandes temas del arte y de la cultura universal, la muerte, cómo se transita, cómo se produce esa transformación para quien crea en un fin o quien crea en una transformación a partir de distintas culturas, y también es otra de las temáticas que han usado las artistas. Tengo la suerte de tener a 4 artistas que trabajan estas temáticas y otras y que nos acompañan. Entonces, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Chus Popollo, a Maya Molinet, a Mireia Martín Larumbe y a Elena Goñi. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero yo os voy a mostrar a artistas de la exposición que tratan estas temáticas, que no están hoy, pero para que entendamos un poco el concepto.
y después ya vamos a pasar de una manera muy breve, como una pincelada, a hablar con cada uno de los artistas que tenemos aquí para que nos cuenten, como ocurrió en la primera y la segunda mesa, que la verdad es que fueron muy emocionantes, algunos detalles que incluso yo, que he investigado las obras, no conocía, porque una cosa que me gustó mucho es que de repente cuanto más excavas, pues claro, conoces cosas que no sabías, ¿no?, de las piezas. Entonces, yo querría pasar rápidamente a darles la palabra, ya sé que es lo que deseáis, pero voy a hacer este homenaje también a otras artistas y otros artistas que están en la exposición muy rápido, porque yo creo que ayudan a entender ¿qué son estas dos categorías? Como sabéis, además, creo que esto ya se ha entendido bien en la museografía. Está aquí además Ana García, que ha diseñado esta estrella maravillosa y también esta cromática, ¿no?, a partir de los colores. Esta estrella que aparece en todas las cartelas se colorea según las categorías o temáticas que cada artista comparte. En algunos casos hay 2 o 3 pétalos, en otro hay 4. Ahí está esa idea de esas estrellas coloreadas que veis cuando de repente te paras en una cartela y dices, anda, aquí la flor tiene 4 tonos, en otra tiene 3. Bueno, es un juego, como veis, no excesivamente, digamos, promocionado, porque no se trata de que algo esté cerrado, era simplemente un juego para quien ya quiera, pues también enterarse de cuál era mi apreciación personal, ¿no?, sobre qué temas toca cada artista, pero por supuesto ahí se abriría un debate porque no está ninguna de la obra cerrada a ninguna temática. Si hablamos de curación, desde luego una de las piezas que trata de lleno tanto la sanación como la curación, y yo diría que también la muerte, pero sobre todo en este caso la sanación, es la de Marina Vargas, que la tratamos un poco de pincelada en la mesa en la que hablábamos de la teología y de la energía femenina, y yo, más que en la piedad, que veis que es la pieza, bueno, muy conocida de la exposición, ¿no?, en la que ella hace esa inversión de Cristo sosteniendo a la Virgen, me quería detener en estas otras piezas, que son las piezas nuevas, que ella empezó a trabajar después de un tratamiento oncológico y que, tomando los moldes que se utilizan para fijar el cuerpo durante las sesiones de la radioterapia, ella los embellece, en este caso dándoles el oro, para crear una suerte, como ella dice, de esbotos contemporáneos. De hecho, ella también eligió un molde de corazón bivalvo de los que se usan para luego hacer formas de cera que se ponen, pues, para pedir esa sanación, ¿no? Entonces esa sería una obra, pues, bastante clara de estas temáticas. Luego también aquí en la obra de Mary Pais, aquí realmente puede pasar inadvertido, pero hay también una idea de la trascendencia, de la muerte, en el propio trabajo que ella ejemplifica con su mono de pintura, ¿no?, y cómo también ese mono representa un cuerpo que no existe, que es el del pintor. También habla de la pintura y la trasciende, pero me quería detener en concreto en este cuadro, que es un cuadro que, bueno, puedo ya confesarlo ya a estas alturas, el que me hizo incluirla en la exposición. Aquí, al abrir un poco la imagen, está un poco pixelado, pero podéis verlo en el catálogo y también en la sala. Es la despedida del artista de su padre, ¿no?, esa mano que se agarra cuando su padre, pues, está trascendiendo a otra vida, ¿no?, o dejando esta, ¿no?, está dejando el cuerpo, o está desencarnando, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces aquí también estaría esa idea de la muerte o del tránsito. De la enfermedad también es bastante obvia y potente la obra de Bárbara Muriel. Aquí teníamos dos piezas que yo vi una relación, y de hecho aquí la pieza museística se la propuse yo a partir de una información que me proporcionó el museo. Me dijo que se había restaurado recientemente este esboto a San Francisco Javier, que era un esboto por la curación de un niño durante la otra pandemia, ¿no?, del siglo XVII, de una peste. Y ella había creado, el trabajo de ella son sobre mantas de hospitales, en concreto este es del Hospital de Madrid de Getafe. Pues ella lo que hace es bordar, pero además borda como si pintara, ¿no? Aquí detrás se puede distinguir, ¿veis? Es la manta del hospital, ¿no?, del Hospital de Getafe, y borda, y esta es una pieza que ella realizó precisamente también durante la pandemia y en relación
con, bueno, pues con los sanitarios y con la gente que allí trabajaba por procesos que ya conocía dentro del hospital. Y claro, me pareció que era una relación muy interesante. Cuando supe que contábamos con ese maravilloso esboto, pues esa fue la pieza antigua. Como veis, siempre hay piezas antiguas y piezas nuevas que entran en diálogo, y me parecía que hablar de esa continuidad de pandemias y de curación pues podía ser interesante. También en esta sala de batalla de religión tan célebre, ¿no?, nos pareció interesante invitar a Elena González, que no solamente es una excelente artista y dibujante, sino que tiene mucha práctica en lo que es la meditación y la práctica, pues bueno, de meditar en la compasión, de meditar en el amor. Y nos pareció que ese contraste, no tanto por contraponer el amor en estas plegarias que ella hace, que podéis ver en la instalación, con la escena de batalla, sino casi por incluir esa sombra de la batalla en nuestras vidas y asumirla, pues era muy interesante. Entonces casi se convierte la sala en casi una sala de meditación. Podíamos allí perfectamente poner los cojines en el suelo y meditar. Además se sacó la capilla Huici, que es una de las capillas domésticas más importantes, y se llenó de plegarias. Entonces esa es una pieza. También la obra de Remer Remedios. Ella crea en un espacio que tiene en Ponferrada, que se llama 2000 vacas, crea un espacio en el que las mujeres pues desarrollan performance, comparten experiencias y realiza una serie de esbotos de su trabajo que también puso en relación, pues bueno, con esta construcción de cajita de monja y con cintas de la Virgen que se cuelgan para obtener, digamos, salud y para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces veis que son todo obras que hablan de distintas maneras de la curación, del poder del arte, de las propias capacidades. Yo siempre digo que al margen de las temáticas, el arte en sí, la experiencia, hable o no de la temática de la curación, es bien sabido que afecta al cuerpo, afecta a las emociones y cura, ¿no? Siempre cuento una anécdota que me contó una artista francesa, y es que el propio Matisse, cuando se ponían enfermos sus amigos, les ponía los cuadros alrededor de la cama. Creo que esta anécdota lo cuenta todo, ¿no? El arte puede curar en sí, no hace falta que hable de la herida o que hable de curar. El arte en sí, yo creo que los que estamos aquí, que seguramente somos amantes del arte y lo necesitamos en nuestras vidas, sabemos que cura. De eso también habla la exposición, pero aquí incluso se entra más, ¿no?, en el aspecto curativo. Juan Fernández Álava, que estuvo aquí en el dibujo canalizado, canalizando este fin de semana, en este contraste que hace con ese sacrificio, esa muerte, ese dejar el cuerpo de Cristo para luego también volver, y su cuadro, este absoluto cuadro también maravilloso, que se llama Desencarnar, ¿no?, en el que vemos a esta niña dormida, muerta o dejando el cuerpo, como cada uno quiere interpretar, en la que está saliendo en ese cuadro ese contraste, también algo como tan potente, tan barroco, tan exagerado y algo tan sutil, tan leve, ¿no?, y como al mismo tiempo también están en un mismo plano en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, ya vamos a pasar entonces a las artistas que nos acompañan, y yo creo que vamos a empezar con Amaya. Entonces, bueno, la historia digamos, de la participación de Amaya, aparte que nos cuentes un poquito, es que yo en general a todos los artistas también quería que en esa fusión de tiempos, si fuera posible, que no siempre se pudo porque por espacio, porque llegábamos a otra cosa, hubiera 2 obras de cada artista de tiempos distintos. También un poco buscando en que esa interrelación de tiempos fuera también un tiempo interno dentro del artista. Normalmente siempre se pide lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Te obligan a hacer algo nuevo para los proyectos. Yo a todos les dije, no, nada nuevo, porque ya lo que habéis hecho ya está hecho y no hace falta, y sobre todo porque en 6 meses, que a lo mejor vais a tener que entregar la obra, como mucho 10, esto fue un proceso de investigación de 1 año y la obra, no se puede hacer una obra de estas, no da tiempo. Aquí obras que han llevado años hacerlas. Y hablamos de ese tipo de obras, no obras para cumplir un expediente y entregar rápido. Entonces yo a Amaya le pedí si podían ser 2 obras distintas. Y también llegamos a estos trabajos que me presentaste tan interesantes, en los que está la idea del ritual, de la rosa, de la memoria. Entonces, bueno, si quieres, cuéntanos primero en general cuáles son los 2 proyectos, luego también contamos cuál es la pieza antigua,
que se la terminamos proponiendo porque hicimos un hallazgo en los almacenes, ¿no?, en las piezas que estaban guardadas, de este cuadro que veis aquí al final, de Adela Bazo, que es una pintora navarra que emigró a Argentina y bueno, que también tiene una historia, ¿no?, de migración, de memoria, y que nos parecía como que de repente aparecía ahí para dialogar con las obras de Amaya, ¿no? Entonces, cuéntanos si quieres un poquito ya cuáles eran tus proyectos. Vale, bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta introducción maravillosa. Bueno, pues lo que veis en la pantalla son las dos obras, bueno, son obras de dos proyectos diferentes con los que contribuyo. Ambos tienen en común que, bueno, como veréis, la presencia de flores, de rosas en concreto, de rosas rojas. Y la primera de ellas, el círculo, ¿no?, de rosas junto al vídeo, es un proyecto que hice en 2013, es uno de mis primeros proyectos como artista, pues poco después de haber terminado la carrera de Bellas Artes, la facultad. Y se trata de una intervención que hice en los actos de reconocimiento a, bueno, a los fusilados en el 36 en la localidad de Lodosa, Navarra, desde donde yo soy. Y bueno, os pongo un poco en contexto. En el año 79, bueno, antes de eso, bueno, al inicio de la Guerra Civil en el 36, lo que pasó en Navarra es que no hubo un frente de guerra, entonces, pues, bueno, el bando sublevado, algunas ya sabéis, otras no, un poco la historia, no voy a ahondar demasiado en ello, pero bueno, es por poner brevemente en contexto. Pero eso, fusilaron a muchas personas, entre ellos a 5 hermanos de mi abuelo, y bueno, pues sus cuerpos nunca, pues, no aparecieron, ¿no? Hasta que en el 79, después de la muerte de Franco y en ese proceso de transición a la democracia, pues algunos vecinos que habían presenciado eso, pero estaban aterrorizados y no se habló de ello, pues precisamente hasta años después de la muerte de Franco, pues comenzaron a desvelar, pues yo sé que a Pepito su cuerpo estaba aquí, o pues fulanito estaba no sé dónde. Entonces hubo, bueno, gente del pueblo se reunió y hubo una búsqueda de, bueno, que se llevó a cabo una búsqueda y efectivamente encontraron esos huesos de estas personas. Los cráneos presentaban, pues la inmensa mayoría de ellos un agujero, pues lo que llamaban el tiro de gracia. Y existe un vídeo que está en internet disponible en YouTube. Si buscas Lodosa desentierro fusilados 1979, lo encuentras, es muy fácil de acceder a ello. Y bueno, es un vídeo, pues bueno, me remueve bastante porque además veo a mis familiares, que algunos de ellos ya han fallecido, porque estamos hablando del 79, es un vídeo grabado en Super 8 que fue digitalizado y subido a internet. Y bueno, una vez dicho esto, en el año 2013 el Ayuntamiento de Lodosa decide hacer un homenaje oficial y un reconocimiento institucional a estas personas, que son 131 personas. Y entonces, bueno, yo contribuyo con una intervención. Bueno, lo que os he comentado, esos huesos, esos restos que fueron recuperados en el 79, como en ese momento no se podían hacer pruebas de ADN, fueron enterrados todos juntos en una fosa común y ahora mismo están en el cementerio. Puedes encontrar con los nombres de, bueno, todas las personas, aunque no hayan sido identificadas, pues se asume que, bueno, como que ahí estarían todas, ¿no?, todos reunidos. Y entonces en el 2013, cuando el Ayuntamiento hace este homenaje institucional oficial, pues yo contribuyo con una intervención que fue esta, la de colocar 131 rosas, una por cada persona que había sido fusilada. Y después invité al público, en su inmensa mayoría familiares de estas personas que fueron fusiladas, a que tomen esas rosas y hacer una ofrenda floral. Y bueno, el vídeo que se puede ver en la sala dura como 3 minutos, es la propia acción en la que pues, pongo en contexto, leo un texto y invito a las personas a que tomen las rosas y esto. Y bueno, este es uno de mis primeros proyectos y bueno, también es uno de los más fuertes, digamos, en cuanto a entrega personal, diría, no sé. Pues luego sí que se ve que los medios con los que lo realicé pues son un poquito más precarios, si atendéis un poco a mi producción después. Y bueno, de repente pasaron, pues la siguiente obra es de 2022.
Yo entonces estaba viviendo en Rumanía y bueno, había trabajado antes con otros temas vinculados a la memoria. Yo en mi práctica artística trabajo generalmente, hago mucha investigación y trabajo de campo, es decir, salgo, me desplazo a un lugar con mi cámara, obtengo imágenes fotográficas y después, pues por una suerte, no sé si de sinestesia, bueno, lo que tiene que ver con la correspondencia de sentidos, busco la forma de trasladar todo eso a algo pues matérico, físico, y que es lo que luego queda, ¿no? Pues la obra en sí, pues que pueden ser a veces fotografías al uso enmarcadas, a veces adquieren un cuerpo más instalativo, incluso escultórico, pues bueno, dejándome llevar por intuiciones. Pues trabajo mucho por proyectos, me enfoco en un tema y lo sigo. Y estas otras fotografías, bueno, estas imágenes son del proyecto... Sí, que estaban en la galería, ¿no? Pero aquí están, estas son las fotos. Eso es. Se enmarcan en un proyecto que finalmente llamé Gloria y Derrumbe, pero bueno, tengo que decir que estas fotos las hice sin ninguna intención de que fuesen proyecto, más que siguiendo una intuición. Yo entonces estaba viviendo en Rumanía, me acuerdo que la fecha era un 23 de febrero de 2022 y salí con una amiga mía que yo quería hacer fotos como algo, bueno, a veces las artistas pues también hacemos cosas por puro deseo, ¿no? Que nos apetece probar algo y ya está. Yo quería hacer fotos a rosas con fuego y con nieve, quería, pues el frío y el calor, y quería probar algo, y pues me parecía como algo muy potente a nivel visual, experiencial, y lo quería probar y ya está. Entonces fuimos con el coche hasta que encontramos nieve pues muy al norte y bueno, la cosa curiosa, lo que me impactó es que al día siguiente, cuando me estaba descargando las imágenes, resulta que empezaba la invasión rusa en Ucrania, que bueno, que no fue tan sorpresa realmente, pero allí estaba yo totalmente desconectada, a muy pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, y bueno, todo en la distancia siempre se vuelve mucho más burbuja y yo vengo a recibir llamadas de ven aquí, que estás loca, estando tan cerca del conflicto, que ven a casa. Yo, ¿pero qué es casa? ¿Volver a España? Pues mi casa está aquí. Bueno, fue así que me removió bastante. Y esto unido a otra experiencia, bueno, vi una película de un director ruso que se llama Andrei Zaytsev, que es sobre el asedio de Leningrado. Y al final de esta película describía una rosa que se llama Gloria Dei. Y bueno, es una rosa así, en la película lo describen justo al final, o sea, lo contó como algo casi anecdótico, pero que me influyó. Es una rosa amarilla, la describen como de gran belleza, con los bordes rosados, y lo que tiene de particular esta rosa es que la descubrieron y la presentaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto me hizo pensar mucho en... Bueno, en primer lugar, también conectado a experiencias anteriores de una persona que conocí, ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero que mencionó como que las personas, muchos monumentos pues después de la guerra, ¿no? Muchos monumentos que se erigen para memorar, para conmemorar, sí, para recordar, poner en valor pues, lugares de batallas y de conflictos y demás. Como que las personas tenemos una necesidad de coger una flor e introducirla en un agujero de esos monumentos, de buscar el hueco en el que colocar la flor, que como que eso que nos produce una sensación, que nos reconforta de algún modo. Entonces, y es verdad, lo hacemos pues lo hacemos cuando fallecen nuestros seres queridos, o en general creo que entregar, tanto recibir como entregar flores, lo entiendo como un gesto amoroso. Y a raíz de eso, esta imagen que veis, ya con esto voy a acabar, que no me quiero extender mucho más, perdón. Pero esto fue una invitación para participar en un festival en Getxo-Arte, en Vizcaya, al lado de Bilbao. Y bueno, me invitaron porque, por todas las connotaciones que tiene el lugar en el que hice la intervención. Esto es en Punta Begoña, no sé si conocéis, en Getxo. Tiene la particularidad de ser una vivienda, fue la primera vivienda construida en vivienda privada, construida en hormigón armado, y era de Horacio Echevarrieta, que fue un señor pues, pudiente y famoso en su época. Y lo que tiene de particular este lugar en concreto y las energías con las que yo conecté, tiene arriba un salón en el que puedes encontrar desde Viva Franco hasta una de anarquía o un Goraeta escrito así con un spray, todo como que desde el ayuntamiento se ha hecho como... se ha puesto en valor como todas las capas, ¿no? que han pasado por la historia de ese lugar.
Y yo sobre todo me quedé con el dato de que este lugar fue transformado al final de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil fue transformado en hospital de guerra, siendo una vivienda privada, pues tal. Entonces creo que es un lugar con mucha potencia, con mucha energía, y pensé, pues este lugar necesita pues un pequeño gesto simbólico reparador, ¿no? Y pues decidí intervenirlo pues colocando estas rosas. Y bueno, con esto pues este proyecto se fue hilando a partir de esas dos acciones, siguiendo a las imágenes que están presentes en la exposición. Sobre todo qué interesante que volvieras a lo que comentábamos, ¿no? O sea, que era una obra como muy primera y de repente, ¿no? Cómo se cerraba todo y luego cómo el retrato, ¿verdad? El retrato no, el cuadro de Adela también era muy interesante. Yo además cada vez que leo, que investigo un poco más sobre ella, el hecho de un exilio y bueno, también incorporaba, ¿no? Esa misma idea y de una pintora, de una mujer que había pintado precisamente también mucho flores en concreto. Así que bueno, yo creo que es una instalación que cuando pasamos y la vemos en la exposición, a no ser que te detengas a escuchar bien el vídeo y a leer la documentación, creo que no llegas a comprender todo lo que nos has contado, que creo que ayuda mucho, ¿no?, a comprender la obra y que es un privilegio absoluto. Y vamos a pasar a Elena. Luego ya a ver si hablamos un poco ya también con el público. Bueno, en el caso de Elena Goñi, tengo que decir que ella desde el principio tenía muy claro que quería esa capilla. Ahora nos va a contar por qué. Entonces yo siempre creo, y desde un momento muy temprano, cuando nadie había casi ni dicho, casi ni levantado la voz, había mandado la primera convocatoria en la que yo le había dicho a Elena, quiero que estés en la exposición, vamos a buscar un espacio en el museo entre las dos, que cree unas energías. Quiero esto, ¿no? Entonces, claro, cuando un deseo viene de esa manera, creo que hay que escucharlo, ¿no? Y claro, era muy evidente porque aquí, los que habéis visitado la exposición, sabéis que se ha montado pues esta estructura para poder situar los distintos cuadros que van en ella y que de alguna manera conforman una genealogía, ¿no? Porque está el cuadro pintado por su madre, Elena Goicoechea, del que sale tu abuela, ¿no? Y luego en las otras caras, que aquí no podemos ver, son ya cuadros pintados por Elena, de su padre, de su madre y de su hermano. Entonces, este cuadro no está en la exposición, pero aquí está el de la madre, ¿no?, tu hermano, y este es un cuadro distinto al que hay en la exposición de tu padre, pero que tiene un valor muy importante para ti también, ¿no? Entonces, te voy a dar la palabra ya para que nos cuentes, si quieres que lo deje en esta imagen. Sí. O esta era la que te apetecía, ¿no? Bueno, o si no... o vamos a la capilla. Vamos a la capilla. Vamos a la capilla y terminas sí. Luego ya explicando... Sí. A ver, aquí, un poco el tema de los colores y del porqué de esta capilla, porque lo que me contaste fue muy, muy interesante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Susana. Efectivamente, yo tenía muy claro cuando Susana me propuso estar dentro de esta exposición, el lugar, porque el lugar para mí importa. Mi vida siempre ha pasado en un lugar muy concreto de Pamplona, es la casa familiar, pero no es una casa familiar cualquiera, es una casa mucho más cerrada, es un chalet que tiene jardín y entonces... Realmente yo me he sentido como en un submundo del Pamplona en el que vivimos todos, ¿no? Para mí ir a la calle era ir al jardín, no salía prácticamente de ahí, ¿no? Al margen del colegio. Y esto. Entonces, el elegir esta sala, la 1.9 creo que es, la de los murales, es porque, primero, estas pinturas... son murales góticos de la Pasión de Cristo, de Juan Oliver, unas pinturas fantásticas para mí. Yo estoy totalmente alucinada con la pintura medieval, ¿no? Con la pintura gótica, con San Isidoro de León, con esas pinturas románicas, con Cimabue, con el Giotto. Para mí eso es mi vida, eso corre por las venas. Entonces, el tener la posibilidad de estar en unas pinturas que se han sacado del refectorio de la Catedral de Pamplona
y que se han colocado en un lugar donde no es nada religioso, es el museo, me venía a decir a mí que me salía yo de mi sitio, que es mi casa, mi casa santuario, casa refectorio también, ¿no? Y me iba a ir al museo con estas otras pinturas. Por eso les pedí que hicieran esta pequeña casita, ¿no? Donde, sí, que mandaste tu plano, sí, además, que sí, decir que donde la parte interior es una representación de esas vivencias, donde está mi abuela pintada por mi madre era pintora. Mi abuela era, digamos, mi primer, bueno, pues el nexo de esta familia, la que hace que vivamos en esa casa, y por eso también está pintada esa capillita, ¿no? Esa casita en el interior con otro color, porque es otra época. La parte exterior está pintada de blanco y es donde aparecen mis 3 cuadros, que son realmente lo que conforma mi manera de ser. Yo vengo de una familia tradicional, patriarcal, donde existe el padre como el Pantocrátor, la madre como la Virgen, como la mujer, y los apóstoles, que son mis hermanos, ¿no? Que son los que me van a adoctrinar en las cosas de la familia y tal. Yo siempre he dicho que para mí ser mujer ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque han pasado de mí ampliamente y entonces he podido hacer lo que he querido en ese submundo que os digo. Seguramente pues, en otra familia que sea tan tradicional y tan católica, pero más cara a la sociedad, pues no lo habría podido hacer. Pero creo que, y hablábamos antes, que mi padre y mi madre eran muy peculiares, muy hacia adentro. Y entonces, bueno, pues aparece primero el cuadro de mi padre. Sí, que aquí no tenemos el que está en la exposición. Vale. Aquí no le he traído, tenemos además, este. Sí, que yo quería poner este cuadro. Pero era el que queríamos, pero sí, que luego no se pudo conseguir por temas de que, bueno, es que tus obras de todas maneras están por todas partes y es coleccionismo complejo de traerlas a estos cuadros. Es un lujo tenerlos también, reunirlos, porque incluso para ti, porque claro, es un coleccionista sorpresa, de otro. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, este cuadro en concreto es el verdadero Pantocrátor, es el librepensador familiar en mi caso, o sea, no es un personaje impositivo, aunque cara al exterior puede que lo sea, pero es una persona enormemente reflexiva, era un filósofo y siempre nos ha hecho reflexionar sobre la trascendencia, sobre por qué estamos aquí, qué hacemos aquí. Creo que por una parte su tradición, su educación nos ha hecho ser pues de una manera, pero siempre ha hecho primar su pensamiento libre, con el que nos dejaba volar un poco y poder rebatir lo que no nos gustaba, que podía decirnos, ¿no? En este caso, el retrato de mi padre está ligeramente, cambiado. Él no se reconocía, pero lo que reconocía era la actitud de ese personaje. Y me dijo, ¿este quién es? ¿El Papa? Y yo dije, el Papa depende cómo le pongas el acento, ¿no? Porque él veía que era una persona, un auténtico director de todo esto, ¿no? Y por eso tiene, en una alacena que teníamos en el comedor de casa, pues yo lo que quería hacer es esa composición de figura de Pantocrátor, efectivamente, ¿no? Y los apóstoles, bueno, es uno de mis hermanos y mi marido el otro, que son sombras ligeramente en esa... Y los tonos de los colores, Elena, perdona que te interrumpa, es que cuando lo montamos en la capilla, cuando se ve, realmente es que están ahí los mismos tonos. Claro, yo ¿Eso eres consciente o no? Porque es que tienes una paleta... Bebo de esos colores, de esos murales, de esos frescos. Entonces, yo no soy consciente,
Pero tú decías, yo de niña es que la veía tantas veces Claro, esa capilla, sí, ahí, sí. ahí lo dices, ¿no? Todo, porque Entonces, seguramente... a mí lo que me chocó es que cuando Sí. se presentó la exposición, Sí, sí, es que es me increíble. emocionó Hasta porque el azul y realmente el... era una cosa que yo no pensaba que iba a quedar Así. tan No, no. integrado, ¿no? No, nosotras tampoco, ¿verdad? Está ahí, Ana, que realmente alucinamos, ya desde la primera, digamos, el diseño, el boceto, antes de colgar las piezas, ya se percibía. Sí. Pero claro, luego en vivo tienes que ya sabes que el color es muy... Claro, es que ese era mi miedo, porque estos cuadros, Claro. el último que es el de mi madre, es el del 2013, claro, ese cuadro ya se vendió también y desde el 2013 no lo veía, pero es que los otros, el de mi padre es del 2002 ¿Y este de tu hermano? y el de mi hermano es el 2007. Sí, sí, 2000 son piezas Desaparecieron que para mí y entonces- estaban, de repente se han reunido sus energías allí. Sí, Y está sí, tu sí, padre, tu madre, tu abuela, Sí. tú, toda la genealogía femenina, estáis Totalmente, completas. sí. Y luego toda la masculina, bueno, faltan otros hermanos Sí, tuyos, sí, sí. pero bueno, está tu hermano en representación de Sí. los hermanos, Este es el representante. y luego el padre, Sí, ¿no? Que eso es el, bueno, el que está también, y si está también tu marido, Sí. que no sabía yo qué era, pues ya está también toda esa masculinidad también ahí. Sí, 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 sí. Eso es. Muy interesante. Y lo de los tonos a mí bueno, todavía no me he recuperado del efecto de entrar en la capilla y ver cómo son las mismas gamas, los mismos tonos, pero los marrones, los azules, los cremas, los blancos. O sea, Pero eso es un poco dentro del dibujo canalizado que hablabas el otro día. Bueno, pues Total. es algo que yo no soy consciente, o sea, no... sí, espera, esta va a Mireia. No sé si había traído también algún otro o luego lo hemos ya quitado, no, porque nos hemos centrado en estos. A mí una cosa que también te quería para terminar comentar es, claro, tú has tratado mucho, lo digo por si hay alguna persona que no conoce tu pintura, ¿no? Claro, podíamos haber ido de una manera más fácil, por decirlo así, a que realmente Elena sí que ha pintado muchas escenas de trascendencia y de espiritualidad más, digamos, más evidentes, ¿no? Pues Cristos, imágenes, digamos, que parecen imágenes votivas o religiosas, escenas, podéis buscar, ¿no? Sí, sí, sí. Has estado en exposiciones de arte y espiritualidad, concretamente, porque en cuanto aparece la cruz, pues ya rápidamente... Y aquí fuimos a otra cosa. Sí, sí, sí. Al final, en esa conversación de la madre, la hija, el padre... Es que, bueno, realmente... Fue increíble. La pintura que hago yo es una pintura totalmente religiosa, en el sentido de que si religión lo tomamos como lo que busca el ser humano en el más allá, ¿no? Tenemos una intención hacia una permanencia. Yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Entonces, todo mi trabajo, aparte de que sea un diario, ¿no? Como una especie de autobiografía. Sí, pero emocional. Es totalmente emocional. Emocional, no narrativa. Sí, eso es. La pintura para mí es un medio para creer. Yo necesito creer y necesito encontrar la paz, una paz personal. Y eso es lo que busco en la pintura. Eso es lo único que intento. Y que esa paz personal, un poco como diría Elena González Saiz, ¿no? Que se revierta en el espectador y entonces que realmente tenga un valor la obra, ¿no? Sí, pero que digamos que hay tanta espiritualidad en estas piezas, en estos retratos, como a lo mejor en esas otras escenas, quiero decir, de las crucifixiones tuyas que son tan potentes. O sea, que realmente aquí yo creo que no sé, hay una sutileza también en esas energías que confluyen. Yo lo veía y digo, es que parece que la mano que pintas, la mano de tu madre al mismo tiempo, es la misma mano, hay una unión, ¿no? Hay algo que continúa. Este cuadro en concreto es el enlace de la vida y la muerte. Este se hizo pues la última semana de vida de mi madre. Claro. Y sin embargo era una cosa, bueno, pues era una paz lo que te daba y un desprendimiento de algo que, bueno, pues que estamos aquí de paso, ¿no? Y que ella, pues es como si lo mirara, bueno. Y lo aceptara. Sí, sí, sí. No, es muy impactante. Yo la verdad es que solamente tengo también agradecimiento hacia ti en cómo
de una manera muy, muy rápida. Por eso yo, la verdad es que no quiero atribuirme mucho, porque cuando las cosas son tan rápidas pienso que vienen de otro lado, sinceramente, porque cuando una trabaja mucho algo y hubiéramos tenido miles de conversaciones, no, es como si toda la vida, ¿verdad?, nos encontramos en ahí arriba, pim pam, nos pusimos 2 horas ahí a hablar de no sé qué, que era otra cosa, y la decisión de los cuadros y de que no íbamos a tocar esos temas espirituales que ella siempre tocaba y que había habido, y yo conocía de otras exposiciones tuyas, que habías estado incluso en colectivas de arte y espiritualidad, luego era evidente su trabajo como para citarlo, trabajarlo. Cumplía, claro, la condición, sabéis, de la exposición en la que yo tenía que conocerla previamente. Nos había presentado Fernando Renes, luego ahí había el artista, y esa conversación primera había habido ese feeling, porque si no es imposible, no podías estar en la exposición por mucho que encajara la obra, pero ya existía, y ya fue rodado, elegimos los cuadros. Entonces yo me dije, esto no lo he elegido yo, desde luego, aunque yo te dije quiero la madre, el padre y tal, y tú dijiste lo tengo. La medium total. Yo fui el medium, pero desde luego algo tan rápido y tan tal es imposible, porque de verdad que fue una cosa esto, que podríamos aquí tirarnos un rollo de que fueron meses eligiendo, ¿verdad? Sí. Y no, entraste y dijiste quiero la capilla, y luego en la elección de cuadros se fueron descartando los otros. Sí. Y fue muy impactante. Bueno, pues gracias. Nada, es una maravilla de proyecto, como también, desde luego, es el de Mireia. Entonces, Mireia Martín, bueno, nosotras en este caso tenemos un largo recorrido, porque Mireia formó parte de un proyecto que yo llamo, cito también en el catálogo y en el texto, que no es que fuera un antecedente, pero como yo sí que lo veo todo en continuo y en la vida de una persona y en el trabajo, pues de luego Las formas del alma fue una exposición que para mí, que ya se cumple una década, fue importante, sobre todo porque entonces, aunque es verdad que los temas de espiritualidad y de ritualidad y de curación pues siempre han existido y estarán, porque en la ancestral estaban, no estaba desde luego tan de moda como ahora, tan de moda, quiero decir, que está en las bienales, que está en todas partes, que parece que donde vamos pues hay alguna exposición en la que habla de estas temáticas de nuevo. Entonces el trabajo de Mireia ya formó parte. Ya había escrito yo también sobre su trabajo antes, que ya me había invitado, y yo tenía especial interés, ahora ya nos va a ir contando el proyecto, de incluir estos dibujos que ya me había enseñado, estos que veis aquí, ¿no?, que los tenemos también aquí de un detalle, en el que aparece la calavera, en el que aparece la muerte, llamándolo así, por eso está en esa categoría de finitud, pero también como que se enmarca, ¿no?, pero en ese papel bueno, pues tan recio, pero también tan sencillo, ahora nos va a hablar, en el que aparecen los huevos de avestruz, que yo tenía estas ilusiones que cada uno tiene así como privadas. Habíamos puesto uno en Las formas del alma, yo sabía que existía otro huevo pintado y yo quería los dos, y aquí al final lo conseguimos, ¿no? Al final nos cuadraba, está también ahí Ana, esta diseñadora, que al principio era uno, ¿te acuerdas? Luego dijimos, pues que caben los dos huevos, y ahí celebrando las dos, bueno, estas pequeñas triunfos de nuestras cosas, de que podíamos meter los dos, que están pintados por dentro, está ese diente de leche con dorado. Esto no lo llegamos al final a poner, pero me parecía interesante ponerlo porque era una suerte de vitrina, ¿no?, en la que ahora nos vas a contar también un poco. Y luego Mireia me ha pedido que pusiéramos esta imagen, no sé muy bien porque la he sacado del PDF así un poco en el hotel porque no la tenía en foto, que es una obra muy primera tuya. No sé si quieres que empiece por aquí o te pongo la primera, te dejo esta. ¿Dónde quieres? ¿Esta está bien? Vale, pues cuéntanos un poco este proyecto que además ha atravesado la vida, tu propia salud, tu propia también curación. Sí. O sea, si hay que hablar de curación aquí, desde luego, este es un enorme proyecto, ¿no?, de vida y de arte. Sí, desde luego. Gracias por la atención y por venir, y gracias al museo y a ti, Susana, sí, porque en el caso de Elena tal vez ha sido como esa medium, en mi caso ha sido un lugar de afecto importantísimo en un momento muy complicado. Quería recuperar esta obra. Esta es la primera pieza que yo hice, la primera pieza que yo hice, que la hice todavía en segundo de Bellas Artes, o sea, y que por fortuna fue expuesta en este museo. Es una pieza del año 2000-2001 y es, desde entonces yo no había vuelto a tener la oportunidad de estar en el Museo de Navarra, y es algo que me hace muchísima ilusión porque es el museo de la ciudad de la que soy, que conozco muy bien desde muy niña,
Y ahora, en el momento en el que estoy, digamos que he hecho como un balance y he vuelto a mirar a esa primera pieza que hice y que me he dado cuenta que desde mi perspectiva actual tiene una resonancia tan fuerte a lo largo de todo mi trabajo. Que ya estaba aquí todo, vamos. Ya estaba aquí. O sea, lo Ya primero que estaba, hice... el tiempo de ahora, lo estaba comentando con mi amiga Iris, que está ahí, que ha venido de Madrid conmigo, el tiempo de entonces, ya estaba aquí todo lo que iba a pasar luego, Sí. en esta Sí. obra que ya estuvo en el museo. Sí, esa suerte de tiempos digamos, de obra concéntricos. oracular, de la que tú también hablas. Sí, totalmente. La muerte es algo que me ha concernido siempre. Tengo un posicionamiento vital profundamente marcado por el existencialismo. Entiendo que esto es una herencia familiar también, una forma de posicionamiento ante la vida que, lejos de hacerme pesimista, me hace verdaderamente optimista y vitalista. Y en realidad eso está como subtexto en todos mis trabajos, aunque tiene una apariencia muy descarnada. Entiendo que después de tanto tiempo y tanta reflexión sobre lo que hago, la práctica artística para mí es una herramienta que me facilita pensar en eso que me asusta tanto, que es la propia muerte, que es la propia finitud, el saberme finita. En este momento en el que llega esta exposición, bueno, cuando Susana me invita, yo estaba sana, acogí el proyecto encantadísima otra vez de ahondar en esa conversación que ya iniciamos en Las formas del alma y el bosque interior. Y de antes, en tu catálogo primero que escribí. Sí, donde ya estaba más de todo una década o ahí. 15 años. Es un montón de tiempo. Y lo acogí con muchísimas ganas y entonces enseguida hicimos la selección de obra. Y en el tiempo de desarrollo del proyecto soy diagnosticada de cáncer, un linfoma. Y en ese momento todo cambia. Todo cambia porque realmente esa pregunta que a mí me cuesta tanto formularme, ya no es que me la formule, es que está delante de mí. Y entonces pienso que ese texto que yo estaba elaborando para la exposición al hilo de las obras que habíamos seleccionado, no me sirve y lo tengo que revisar, porque el yo que está transitando esas obras en ese momento ya es distinto y entonces necesito repensar esas obras. Estos dos dibujos los creé durante la pandemia. Sí, fueron elegidos mucho antes de diagnosticar tu enfermedad. Eran Mucho los antes. dibujos que más nos convencían. Luego había que si ponemos la vitrina, que si no ponemos el vídeo, que hay un vídeo también, pero los dibujos Sí. estaban desde el principio seleccionados. Sí, y los creé intentando hacer frente a esa situación tan absolutamente brutal de esa experiencia de muerte colectiva que estaba presente en todo el planeta, que era ya un lugar al que era muy difícil no mirar, era imposible no afrontar esa realidad tan absolutamente salvaje. Y entonces yo, en mi taller, hice estos dos dibujos en los que, bueno, yo venía de hacer una serie de trabajos con color, con pan de oro, con una vegetación, con flores, exuberante, también ese acto de amor del que hablaba Maya, ¿no? Esas flores. Aquí prescindí de todo eso y fui directamente como al magro de la cuestión. Siempre me ha interesado, como hemos visto en esa obra de 2000, el cuerpo como realmente como herramienta de vida. El propio cuerpo que nos define, que nos condiciona, que hace que podamos llevar a cabo el día a día y que sin embargo nunca vamos a ver por dentro. Y que en un momento desapareceremos y nuestros huesos perdurarán, nuestros dientes perdurarán todavía más que nuestros huesos, serán testimonio no de una identidad que habrá desaparecido, pero sí de una vida. Y puede que incluso se conviertan en objetos. Y a mí esa transición entre el cuerpo animado y el objeto me revuelve mucho. Y el resto que siempre dices, ¿no? Como ese diente de leche se queda ahí, ¿qué es eso, no?
sea, ha sido eso tu que vida. ha sido parte de mí, que ha sido mi cuerpo, pero ya no es mi cuerpo y sigue siendo mi cuerpo. El huevo también es un poco parecido, ¿no? El Cumple huevo, esa función. que es el máximo protector de la vida, ¿no? Es el emisario de esa esperanza, esa potencialidad, que en el momento en el que se abre pasa a ser un desecho, pierde esa tensión estructural que lo hace tan duro y tan resistente y ya no es nada. Realmente estamos en una transición clarísima, estamos en un tránsito. Lo que pasa es que como seres humanos muchas veces nos cuesta entender eso, porque es muy difícil, dado que no tenemos esa respuesta de qué pasa después, no lo sabemos, es algo absolutamente incognoscible y a mí es algo que me genera mucha inquietud y entonces yo recurro todo el tiempo al arte para intentar afrontar esa duda que sé que no voy a solucionar, pero es una forma como de reconfortarme en ese camino de investigación, de conocimiento, también infinito, cosa que también me parece bien, ser consciente de que nunca lo voy a desvelar y eso no se va a agotar. Entonces, bueno, elegimos estas dos piezas de los dos grandes cráneos, muy desasistidos, yo creo que bastante duros, Sí. como con esa cinta que no termina de entenderse muy bien, velada, negra, muy densa, con mucha materia. Pienso también que se relacionan formalmente con esos huevos de avestruz que están intervenidos en el interior, que son unas piezas que yo creo que son de apariencia más amable, aunque los títulos también Acompañan siempre esa digamos parte que literaria en tu acompañan, obra sí, también, ¿no? Sí, les dan ese punto, ¿no? Porque uno es pedazos que serán pedacería, haciendo referencia a ese resto, me da igual hueso, me da igual diente, me da igual cáscara del huevo. Y en este caso es el velo del paladar con los dientes, lo que se puede ver dentro dibujado, acompañado de un diente de leche. Y en el otro caso es las garras de un ave rapaz, y se titula Porque sé que vendrá, también haciendo alusión a esa marca de la muerte que está desde el mismo origen de la vida. Exacto, que en algún momento acontecerá. Y en esta instalación del museo hay también una pieza de animación experimental. Sí, que está aquí en esta pantalla que hay aquí al final, para si alguien a lo mejor no se ha percatado, ¿no? Está aquí. Que es algo más llamativa, igual algo más gozosa en cuanto a lo visual, por el color, por el movimiento, por supuesto, y el sonido, pero que también hace referencia un poco a esa pérdida, a ese paso del tiempo, pero a partir de una relectura de la infancia, lo cual también, digamos que enlaza con ese diente de leche que está como en la una pérdida de una identidad porque ya has muerto de alguna manera en esa infancia. También se lee, fíjate, a alguna persona como los túneles en estos momentos, estos fenómenos de las experiencias. De experiencias de volver de la muerte, porque hay unas escenas, unos de los dibujos, sí, ¿verdad? Que parece que estás, digamos, transitando ese túnel y luego regresas. Como está abierto, o ya te digo, me comentó una persona también. Sí. Y todas las lecturas son válidas porque en realidad mis obras son como, o yo intento que tengan una potencia poética lo suficientemente amplia como para que puedan evocar a cada persona aquello que realmente le resuene. A mí no me preocupa que mis obras se entiendan de una determinada manera. Yo las hago y después sucederá lo que tenga que suceder cuando se encuentren con el público. Y van dando pistas, porque primero están los dibujos tan despojados, ya eso ya te dan una idea. Pero claro, luego están los huevos, pero luego están los títulos, que son casi como pequeñas obras, como poemas, ¿no? A veces el propio título es como un poema breve, o un haiku, ¿no? En sí mismo. Entonces, y también digo como que mi trabajo está absolutamente relacionado con la literatura. Sí, totalmente. Sí. Y también las piezas audiovisuales. Sí. Tal. Yo tengo que decir, lo comentaba el otro día en la visita, ¿no? Que incluso estábamos un poco esperando el texto, tu texto, para si no, también yo tenía algunas sinopsis y otros textos anteriores que también nos valían. Y también pues un poco por respeto, saber de qué manera querías relacionar la experiencia que estabas viviendo, de curación, de enfermedad y luego de curación con la obra, ¿no? Por ese pudor de tú no puedes contar algo que una persona no quiera o no le apetezca compartir. Y claro, os invito a leer el texto que ella manda porque
sin hacer de mérito a ningún texto, quizás uno de los textos, incluyo los míos también, de todos, del catálogo, mejores realmente, ¿no? Tenía una calidad no solamente, digamos, por lo confesional, sino una calidad literaria muy alta. Entonces ella lo organiza en 3 actos y es un texto en el que ella empieza diciendo: estoy en la sala después de mi segunda sesión de quimioterapia, tal. Entonces ella ya en esa confesión que hace contextualiza y reposiciona toda la pieza y toda la obra, que podría leerse desde la pandemia, que podría leerse desde la propia mitología de la muerte, desde conceptos fundamentales, pero claro, en el momento en que ella ya da ese permiso, yo ya considero que ya es el permiso para... Entonces hay un fragmento en la propia cartela de la exposición y se puede leer completo. Ya te digo que es un texto, bueno, que tiene palabras, por hacer de mérito a ninguno, desde luego, ni a los propios míos, pero que yo ahí dije, aquí tenemos a la Mireia escritora y hay que tratarlo como casi pues una pieza, ese texto. Gracias. Sí. En cualquier caso, esto ya te lo he dicho a ti y a los otros artistas, pero esta exposición... Participar de esta experiencia me ha ayudado muchísimo en este momento tan absolutamente particular y extraordinario que estoy atravesando. Y ha sido algo que me ha ayudado personalmente, pero que me ha ayudado a un nivel muy profundo en cuanto me ha ayudado a pensar mi pensamiento sobre mi propia muerte. O sea, yo creo que aquí hay un trabajo muy profundo que sin esta exposición en este momento... tal vez no habría sobrellevado de la misma manera. Entonces estoy súper agradecida. Yo recojo el agradecimiento y desde luego, pero vuelvo a decir un poco algo parecido, y no por falsa modestia ni por modestia normal, que con Elena. El que todo tu proceso ocurra dentro de la cronología de la exposición, tanto la parte de la enfermedad como la parte de la curación, que tanto celebramos, y que tú incluso pudieras venir a la inauguración, que estabas en pleno tratamiento y que te pillara las semanas que justo podías venir, tal, eso no puede ser así tan fácil sin que haya aquí también una, no sé, conjunción energética, podría ser la palabra simplemente, y claro, que estemos aquí sentadas y verte así, y como te digo así, entre nosotras, con tu pelito y tan, es que no me lo creo, o sea, así que yo creo que eso hay algo ahí que entre todas, ¿no?, todas las personas que han formado parte de la exposición y todas las artistas y los artistas de las piezas antiguas, porque siempre me dicen, hay 35 artistas, son mucho. Y digo, bueno, 35 no son muchísimos más, porque están los vivos, los muertos que están vivos y los vivos que a veces estáis un poquito muertos, porque claro, cuando uno se mide con obras de este nivel, del gótico, del tal, a veces uno como que, ¿no? Sí, digo yo que la experiencia... Categoría. Sí, con la prehistoria, con tal, ¿no? Pero bueno, que ha sido un placer y que es un proyectazo. Yo invito también a revisarlo, porque creo que cuando lo cuentan los artistas estaréis de acuerdo conmigo que se te abren un montón de pantallas, ¿no? Pasas de la pantalla 1 a la 17, pero de una manera increíble, ¿no? De ahí la importancia de grabar estos conversatorios para luego repasarlos y para poderlos revisar. Y ya vamos a la última, digamos, al último proyecto que vamos a comentar, que es el de Chuspo Pollo, que le he dejado para el final a propósito, porque está al final, ¿no? Es un poco que cierra el recorrido, pero estuvo el primero, porque claro, había un proyecto que cuando yo pensé en otras liturgias y una obra, igual que con otros artistas, a ver, pondré esta obra o pondré la otra, o tengo que hablar con la artista para decidir lo que hemos estado hablando, aquí no había, al pobre no se le permitió ofrecer. Luego ofreció un vídeo para completar. Yo quería los obituarios. Los quería exponer alguna vez en la vida, aunque fuera parcialmente, y aquí cumplo un sueño personal. Vamos a hacerla aquí ya con todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Entonces, claro, esta es una pieza que es una pieza de museo, de la historia del arte español, que debería estar, pues, no sé, bien conservada y en todos los museos que se pueda, porque hay además muchos ejemplares, o sea que aquí no faltan. Esta obra, para quien no la conozca, ahora le voy a dar enseguida la palabra y él nos lo va a explicar, pero para hacer una breve introducción, se basa en que, bueno, pues Chuspo lleva décadas recortando la página del obituario del periódico cuando una personalidad de la cultura, que puede ser de la filosofía, de la cultura pop, de la cultura popular o a veces de, digamos, gente a lo mejor
mejor más intelectual o menos conocida, fallece, recorta la página del periódico y sobre ella al principio eran unas anotaciones más sueltas y a lo mejor menos analizadas o menos conceptualizadas, pero poco a poco realmente va con boli, con rotulador, va haciendo estas intervenciones en la propia página. Es decir, es importante la materialidad del papel, que es una página de periódico, es importante que sea un original, es importante que tenga la fecha del día en la que aparece el obituario, luego veremos alguno de cerca. Y bueno, esto lleva incluso a que cuando fallece alguien, y por ejemplo un periódico español no le dedica casi espacio, porque esto es muy relativo, ¿quién consideramos? Ahí está una de las preguntas de este proyecto, ¿quién consideramos que debe pasar a esa posteridad, que debe atravesar la muerte más allá de los siglos y debe de convertirse en un icono cultural? Claro, abre muchas preguntas. Pues le mandan la página de otro país, por ejemplo, ¿no? Pues dice a un amigo que esté en Londres, mándame que haya salido el obituario. O sea, que esto lleva un trabajo vital increíble. Aquí yo le pedí, en esta sala que estaba vacía, porque había en esa sala justamente que acababa el recorrido de la tercera planta, había una instalación temporal y durante nuestra exposición iba a quedar vacía. Luego era perfecta para cerrar. Digo, le vamos a llenar de obituarios, que además los ha colocado con los alfileres un poco flotando, ahora nos contará por esa idea de la levedad, del papel, y para interrelacionar, porque como sabéis siempre hay piezas antiguas y piezas nuevas, él pidió estas estelas discoideas que también hablan de la muerte y colocadas además de una manera particular, puesto que no están puestas como se suelen poner, ¿no?, en vertical, sino tumbadas. Aquí tenemos un homenaje a la muerte o una memoria de la muerte en las estelas funerarias y tenemos al mismo tiempo otras estelas funerarias, por llamarlo así, en estos obituarios, en los que además se producen interesantes diálogos, como siempre comentamos, como el hecho de que al final, aunque esto es lo antiguo y como decimos, y esto es lo nuevo, realmente poca vida le quedan a esos papeles de periódico comparado con lo que va a durar, por ejemplo, estas estelas, que nos van a sobrevivir a todos, como bien sabemos, no solo a los periódicos. Y luego también hay un vídeo del que nos va a hablar muy particular que completa de los cumpleaños, también una pieza célebre, o bueno, yo creo que es, no sé, muy icónica, muy emblemática de Chuspo. Entonces yo creo que yo voy a abrir el PDF mientras hablas, quizá, o mejor dejo la instalación primero. Como quieras. Si quieres empieza con la instalación para contar un poco y luego si quieres paso al PDF para que vean la enorme cantidad de ellos que hay, ¿no? Sí. Porque... Bueno, de hecho, voy a hablar de mi libro. Sí, sí. Ah, bueno, ese es el libro, sí. He traído un Hay ejemplar que lo voy a pasar. Sí, sí, es que ahí se ve muy bien y además hay unos textos, yo participé en uno y un montón de gente, muy, muy bonito. Sí, ahí están reproducidos en facsímil. Estos están sacados del 2001 al 2014. Claro, porque va por fases, ¿no? No para de morir gente, digamos. Eso es un proceso que uno entiende cuando abre esto, que también es, siguiendo con la línea de Mireia, que uno no quiere ver. Pero empiezan a morir los iconos o de tus padres o de tus referentes o de tus amigos más mayores, luego los tuyos propios. Bueno, digamos que el proyecto, más que de la muerte, tiene que ver más con el legado y con la memoria. O sea, una de las cosas que encontramos en todos mis proyectos es esos vínculos que voy generando a través de una mirada transversal, de diferentes proyectos, como suelen ser casi todos de investigación, con lo cual son de varios años, y este es el que más tiempo llevo, pero por otro lado es el que más me permite poder, digamos, intervenirlos con mayor rapidez. Y de hecho sí que es verdad que es bastante riguroso a la hora de buscar los periódicos de diferentes nacionalidades, porque hay gente, digamos, hay personalidades tanto locales como nacionales como internacionales que tienen que ver un poco con nuestra generación. O sea, son de alguna manera referentes de modos y modelos de representación en los cuales pues, nos hemos visto reflejados, en lo bueno y en lo malo. O sea, no solamente vienen de la cultura, vienen de la política, hay, digamos, del banco, de la banca. También. Sí, sí. Y es verdad que hay una serie de conexiones, o sea, yo veo que todo está conectado. No sé si solo me pasa a mí o es algo...
Pero sí es verdad que cuando hablo de estos vínculos que se establecen, o este tipo de relaciones, o esta transversalidad que hay a la hora de hablar de diferentes disciplinas, y de hecho, como decía bien, como decía Susi, sobre el tema de la materialidad del papel, del periódico, es una de las cosas que yo siempre he tenido en cuenta, siempre he sido un poco reciclado, digamos, los materiales que tienen ya una historia incluida, como ha podido ser en mis primeros proyectos. He trabajado con celuloide, que ya estaban impresos con la imagen, o he trabajado con postales, o en este caso con periódicos. Claro, los periódicos de alguna manera nos hablan de esa noticia del fallecimiento de alguien, pero a la vez te habla de que hasta ahí llega el legado de esa persona. Y a la hora de colocarlos, como habéis visto, no hay digamos, un orden cronológico. De hecho, el primer obituario que tengo es el de la Mir. O sea, le dedicaron a la Estación Espacial Mir un obituario en el 2001. Y eso ya me resultó como bastante chocante, porque yo pensaba que los obituarios tenían que ver con los seres humanos. Pero hay obituarios no solamente digamos, en este caso de la Mir, sino de la sonda que fue a Júpiter también, o a Saturno. Hay casos de animales, como puede ser la monachita, o casos de, digamos, de la última muñeca. O sea, que digamos, los obituarios están dirigidos no solamente a los humanos, sino que a cosas y animales. Y todos tienen que tener una referencia cultural con nuestra generación. Y entonces eso es lo que hace interesante a la hora de colocarlos, es que es el propio espectador el que va viajando a través de los obituarios. Que realmente no le llamo obituario, le llamo cadáveres exquisitos por una cuestión digamos, más literal de lo que realmente es verdad que incluso en los obituarios hay muertes de primera y hay muertes de segunda y de tercera. O sea, hay gente que le dedican una hoja, hay otros unas líneas y hay otros que no aparecen, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay una especie de celebrities a la hora de... Pero sí que son referentes y de hecho muchos de esos referentes sí que la imagen que hay también tiene que ver mucho con la imagen iconográfica que tenemos de ellos. Si es una actriz o es un actor, es verdad que no van a poner la imagen de cuando era mayor, sino aquella en la que todos nos reconocemos o nos reconocemos con ellos, ¿no? O con ellas. Entonces, pero no pasa en todos los casos. Hay casos que, como puede ser en el caso de la ciencia, pues está Margarita Salas, por ejemplo, pues es muy difícil que alguien la reconozca, porque no era digamos, una persona de primera línea en el mundo visual en el cual vivimos, ¿no? O sea, que sí que era un número uno en ciencia, pero o sea, solamente conocíamos su nombre, pero físicamente no la conocíamos. Entonces es interesante ver digamos, el tiempo, cómo se traduce a través de la imagen iconográfica de la representación de su rostro en los periódicos. Y cómo los periódicos, con esa fragilidad, pues aparecen también como parte del propio proyecto, ¿no? De esa especie de casi de efímera que aparecen. Aunque digamos, tengo que decir que los trato para que puedan durar un poco más. Entonces sí que están más pensados para que puedan tener más tiempo Pero sí es la necesidad de que sea el propio periódico, porque nos habla de la fecha de caducidad de la noticia, que suele ser el periódico, pero realmente lo que queda es el legado, y en el cual nosotros nos vamos, a la hora de ver toda la colección, lo que vemos vamos generando esa especie de firmamento personal, dependiendo de cada uno con la experiencia que ha tenido con cada una de esas personas, ¿no? Incluso pues muchas veces lo que ocurre es que la gente piensa, cuando los ve, dice, ay, pues si esta persona ha muerto. Porque lo que queda realmente, lo interesante que queda no es que haya muerto o no, sino que forma parte de ese legado. O sea, que ya forma parte de nuestra historia, ¿no? Y entonces es un poco este trabajo de lo que son los obituarios. Y es verdad que es un proyecto como a largo plazo, porque sigo trabajando en ellos. Entonces sí que es verdad que... Siempre lo llevas con los otros proyectos que estás haciendo, y siempre están los obituarios. Sí, al final empieza a adquirir, ya llega un momento que empieza a adquirir ya digamos, el tamaño de un enciclopédico. Sí, Sí, porque tengo más de 350 dibujos.
Y es verdad que ahí tengo muchos que los estoy todavía trabajando y tengo ahí, y claro, que los tengo que compaginar con otros proyectos, con otro tipo de, a la hora de intervenirlos, o de trabajar otros proyectos. Entonces sí que es verdad que es como que tiene otro tempo a la hora de... Y la idea del vídeo, cuéntanos un poco cómo las estelas al final se deciden, que bueno, que es interesante, ¿no? Cómo queda, y luego el vídeo, ¿no? Vale. Bueno, voy a entrar al vídeo. El vídeo realmente no lo he hecho yo. Es un proyecto que lo que es interesante, es un proyecto relacional, que yo he trabajado en varias ocasiones con el espacio público. Y en el espacio público he trabajado con lo relacional, con la intervención de lo común, y es muy complicado. Por eso es fascinante, pero a la vez es muy frustrante. A la hora de hacer el proyecto del vídeo, que son los cumpleaños de 1 a 100, esa era la idea, poner uno tras otro los cumpleaños de una persona de 1 año, de 2 años, de 3 años, 4, 5, y celebrar ese momento de nacimiento, que es un momento de celebración y tiene que ver con la vida. Y en este caso lo que hice, llamé a todas las personas que conocía para que hicieran, cada uno tuviera la capacidad de poder generar un vídeo con esa cierta intimidad que generan los vídeos, porque en el caso de los cumpleaños pues siempre es la intimidad de la casa, la familia, siempre es algo mucho más próximo. Entonces era que cada familia de alguna manera generaba esos vídeos y me los iban pasando y yo los iba incluyendo uno tras otro, formando esta especie también de gran comunidad de vídeos casi de YouTube, de donde aparecen, porque no, lo que importa es, el encuentro, ese momento de celebración, en el que, pues, a través de las felicidades, pues, y a través de las velas, pues, se genera un tipo de ritual que siempre me ha parecido también muy fascinante. Y entonces es una obra que es compartida, casi como los obituarios, que también es de alguna manera compartida, ¿no? Para quien no haya visto el vídeo, hay un vídeo con un niño de 1 año, otro niño de 2 años, otro diferente, no es la misma persona, otro con 3 años, así hasta los 90 y algo, ¿no? Llevas sí. De momento. He llegado, bueno, me faltan todavía porque rellenar es algún número. Sí, pero he podido ahí como 75, vamos, una cosa así. Es 1 hora y media de cumpleaños. Y es fascinante poder entrar y ver cómo la intimidad de cada uno en sus casas y cómo cada uno lo celebra. Claro, es verdad que cuando tienes 20 años la celebración es otra, pero se generan unas sinergias interesantes dentro de lo que es la propia. La de niños hay muchas familias, sí, luego verdad. Ya están más adolescentes, luego ya solos, hay de todo, ¿no? Luego otra vez acompañadas las personas mayores. Sí, y yo creo que establecer las dos relaciones entre los cumpleaños, como ya comentaba, no tiene que los obituarios, en este caso no es sobre la muerte, sino la celebración también del legado. También hay una también especie lo público de tejido, y lo privado. Ambos, ¿eh? Lo público y lo privado, ¿no? Sí. Porque ahí vives tu cumpleaños, pero también de alguna manera que 1 año menos, ha pasado 1 año. También hay en el cumpleaños siempre hay una parte, ¿no?, de saber que hay 1 año menos, ¿no? También hay ese lado, ¿no? O 1 año más para celebrarlo, ¿no? También, sí, ya ha pasado 1 año, entonces ya estás cumpliendo ya el año que ya has consumido en realidad. Es así, lo que pasa que mentalmente no se analiza. Cuando cumples 37 ya has agotado el 37. Estás iniciando el 38 al día siguiente, ¿no? Entonces la verdad es que funciona la instalación. Y luego las estelas discoideas, ¿no? Pues las estelas, de alguna manera, tienen algo que ver también con... Claro, yo, como estaba hablando antes de los vínculos, no solamente se relacionan con el tema de los obituarios, sino que ya se están relacionando con el siguiente proyecto que estoy haciendo. Y estoy trabajando sobre una colección de meteoritos que tiene el Vaticano. Porque los que más miran al cielo son los vaticanos. Entonces tiene una colección muy extensa, estamos hablando de 1.500 meteoritos. De hecho, no están en el Vaticano, sino en la espécola o el observatorio lo tienen ¿cómo es? Es realmente la residencia del veraneo, que es
San Gandolfo, o Castel Gandolfo, exactamente. Y ahí están 9 jesuitas que son científicos. Y cuando llegué tuve que hacer una visita, que me hicieron una visita el comisario de los meteoritos, me hizo firmar un libro en el cual yo miré a ver qué gente iba a visitarles, y eran todo gente de la NASA, vamos. O sea, que son 9 científicos que no van vestidos van normales, y lo que hay están trabajando sobre ciencia. De hecho, esta última misión, claro, los conceptos de misión y todo es interesante cómo juegan. Esta misión que ha habido hacia el asteroide Bennu, que ha tardado 7 años, pues digamos que el Vaticano también forma parte de esa misión. Han estado 7 años para recoger 250 gramos de un meteorito. Y, digamos, en la espécula lo que han inventado es una máquina que les permite saber la densidad y la porosidad de los meteoritos. Porque realmente los meteoritos es verdad que los puedes ver a simple vista, pero necesitan el microscopio para verlo. Entonces, esta idea entre el telescopio y el microscopio para ver la aleación que tienen los metales, ¿no? Y a través de la aleación saben de dónde proceden realmente los meteoritos. Los meteoritos vienen o de la zona de la Luna o si no de Marte. O sea, son para saber el sistema solar, es donde están realmente todos. Bueno, realmente los meteoritos son los que caen. Son los cometas, los asteroides son los que están en movimiento, ¿no? Y claro, cuando uno habla de ciencia, la ciencia como el arte y como la religión tiene muchas caras. Entonces hay una de las caras interesantes dentro del mundo de los meteoritos, que es el mercado del meteorito. O sea, cómo el mercado del meteorito funciona, de la misma manera que funciona el mercado del arte. O sea, pero en este caso es todavía más interesante, porque los meteoritos se venden y se compran como la droga, por gramos. O sea, tenéis que... Es muy interesante claro, hay un mercado es muy especializado, por llamarlo de alguna manera. Y a la hora de trabajar los meteoritos, el mercado lo generan los cazameteoritos. Se reís, pero sí es verdad. Sí. Entonces los cazameteoritos, que son la gente que tiene un conocimiento sobre los meteoritos, no es fácil encontrar meteoritos en la Tierra. Y eso que caen 17.000 meteoritos al año en la Tierra. Entonces tienen que ir a lugares como al desiertos, como el de Chile, ¿no? El de Atacama, que son lugares donde sí que pueden encontrar los meteoritos. Además están en condiciones mucho más estables, porque claro, en el momento que atraviesan la atmósfera empiezan a contaminarse con todos los... Pero bueno, estoy ahí fascinado y aprendiendo de y las estelas, por resumir, las estelas tienen forma de meteorito. Esto viene con las estelas, claro. Las estelas. No, es que las estelas discoideas hacen un guiño a los meteoritos. Las estelas, por eso están puestos horizontales. Vamos a mirar, claro, hacer una... Claro, por lo que estaba comentando antes, los vínculos y la idea sobre la representación. Si miramos la representación de los meteoritos, sobre todo hay una serie de libros, hay uno de 1500 que se llama el libro de los cometas. Hay una serie de representaciones de lo que son los cometas, que realmente es una forma geométrica, como puede ser, podemos ver la primera, ¿no? Sí. Para ver las estelas. Las estelas realmente van puestas en vertical, ¿no? Pero cuando vemos los dibujos de las pinturas de cómo son los meteoritos, cómo se representan, es una forma geométrica, y lo que queda detrás es la cola del meteorito. De los meteoritos. Es una lectura muy particular que estoy haciendo. Pero... esto ya veis cómo siempre se entera uno con el artista de ese guiño privado en el que se está aquí confesando algo muy importante, ¿no? Sí. De entresijos de... Eso es, porque es un proyecto que todavía está en proceso, pero que es una serie de elementos los que van generando que luego el proyecto pueda establecer más relaciones, en los que a mí realmente me hace interesante cuando un proyecto genera todas estas entradas y salidas, digamos, de conocimiento en
en todas las direcciones, ¿no? Sobre todo en el caso de... Por eso hago los libros, me gustan las publicaciones, porque es una manera de poder incorporar todos toda esa parte de investigación que en un proyecto, como puede ser en este caso los obituarios o mis películas, que al final hay que formalizar en algo, pero para mí el proyecto está en ese proceso que hay, hasta llegar y formalizarlo. O sea, que lo de formalizar realmente, pues bueno, lo hago porque ahí hay algo que pasa, pero donde está realmente todo el interés de los proyectos es esa especie de trabajo de investigación. Intuición, observación, no sé, interés quizás, pasión y también a veces aburrimiento. Pero como podéis ver es una obra que cierra muy bien el proyecto, ¿no? En el que se ve además esa idea de lo más volátil y frágil de la vida, de también lo material, de unas piezas muy primitivas, quizá de las más primitivas que hay, de interrelación, las estelas, ¿no? Entonces, bueno, quedan muy pocos minutos y no hemos dado paso a las preguntas, porque cuando hay 3 artistas, claro, que cuentan tantos detalles, nos dejan así como... Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta que le apetezca hacer a alguna de las artistas o a Chuspo? A mí me gustaría, Elena, si te puedo preguntar, agradeceros a todos. Perdón. Ah, sí. Ha sido un gusto escucharos. Y me gustaría un poco comentarte, tú has dicho que en tu obra, de alguna manera, trasciendes y quieres dar un poco como paz. No sé si te he entendido bien. Y sin embargo a mí, tu obra lo que me transmite es como cierta intriga, o sea, Sí. cierto drama. No sé si mi visión es claro, particular mía o es algo que también tú quieres No. esbozar en lo que tú dibujas. No lo sé. Claro, es que cuando yo digo que busco la paz, mi paz, sí. Tu paz. Mi paz. O sea, necesito que la encuentre, es otra cosa, Ya. que no suele ser. Y ese es el drama, si quieres, ¿no? Al final, es verdad que el proceso de pintar, sobre todo el encontrar el tema, el superar ese tema para poder pintar, hace que ya una vez que entras dentro del estudio y de la pintura puedas buscar esa paz. Y luego lo que resulta, pues es totalmente ajeno a mí. Me ha resultado curioso, sobre todo en ti, pero en general es, bueno, desde mi percepción y desde mi postura, vuestras obras a mí me transmiten cierto marco de trama, no malo, sino Sí. como de intriga, de, no sé, una cosa extraña. Inquietud. Cierta inquietud, sí, pero no me deja un pozo de paz. No, ni falta. ¿Sabes? Sí. Decir, bueno, sí. Y dices, no. No, me voy un poco como nervioso. Sí. Solamente quería decir eso. Está muy bien. Y que me ha gustado muchísimo, por supuesto. Pues yo te agradezco un montón, porque Vale. me parece buen Sí. espectador. Sí. Vale, he aprobado entonces. Aprobado. De acuerdo. Sí. Yo estoy totalmente en contra de lo que dice mi cuñado. A mí me inspira paz. Y mucho más habiendo conocido a tu familia. Porque era una familia normal. Tu padre fue un endocrino extraordinario, pero además fue un matemático excepcional y un gran jugador de ajedrez. Venían, esto la gente no lo sabe, venían los grandes campeones de ajedrez del mundo a entrenarse con su padre en Biarritz. Le mandaban un coche y lo llevaban a Biarritz y estaba en Biarritz una semana entrenando a los grandes ajedrecistas del país de Europa y del mundo. Por ejemplo, a Capablanca. Fue un matemático que escribió un libro de matemáticas que está en todas las facultades de exactas de Europa, menos en la Universidad de Navarra. ¿Por qué? No lo sé. Aparte fue un gran endocrino, pero eso es otra historia. A mí me inspiran paz, y me inspiran paz porque los conocí. Y tu madre fue una gran pintora. Una gran pintora que los pintores, además de esta ciudad, cuando hablaban de ella, la hablaban con mucho cariño, y no la llamaban Elena Goñi, la llamaban Elenita Goñi.
Elenita Goicoechea. No sé exactamente por qué, pero todos hablan de ella con muchísimo cariño. Aparte de eso, yo quería hacer un comentario sobre algo que habéis dicho. El arte como elemento sanador. Se ha hablado siempre de ese tema. Se ha hablado de los chamanes y toda la historia. El domingo pasado, concretamente, en el programa de Cuarto Milenio, Iker Jiménez o llevó a un neurofisiólogo, que es profesor de la Autónoma de Madrid, que estuvo hablando precisamente sobre eso. Y estuvo hablando también sobre que el mundo es como es porque no se hace caso a nuestro hipocampo, que es un núcleo cerebral donde lo que es positivo genera positivo y el mundo negativo genera negativo. Entonces dice que lo que es tristeza, todo lo que sea generar tristeza, en el hipocampo genera tristeza. Y todo lo que, por el contrario, sobre el hipocampo está generando optimismo, genera optimismo. No quiero decir nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Yo creo que como nos han contado tantas cosas, ya sería, claro, ya tirar mucho del hilo y se ha quedado todo el mundo con ganas, yo creo, de venir un día a ver las instalaciones de los cuatro con más detalle, porque yo creo que han contado cosas que dan para mucho. Y luego, de verdad, recomiendo mucho leer también los textos de los propios artistas, ¿no? Que sabéis que en el catálogo, en la publicación, si no lo podéis ver, hay siempre un texto breve, pero que es del artista. Y creo que complementa, una vez vista la obra, obviamente, pero ya para profundizar más, creo que también es muy interesante. Nada más, yo creo que vamos a dejar aquí el conversatorio, el tercero. Los dos primeros ya están subidos a Internet y este también, entonces ya tenemos, digamos, los tres. Y por lo demás, pues que todavía queda bastante tiempo para ver la exposición, hasta el 18 de mayo. Ha estado mucho tiempo, pero ya parece que se va cortando y hay que aprovechar, que hay que verla por partes, que es muy amplia y os invito a seguir ahondando en ella. Y yo qué voy a decir, que es un placer estar siempre rodeada de gente tan inspiradora, ¿no? Así que nada, muchas gracias.